Le bendiga a cada uno de ustedes, sea bendito el nombre de Jesús, desde hoy para siempre, bendiciones. Hay poder en la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle una verdad poderosa, amén, una verdad grande y maravillosa. Mire, hoy va a crecer otro centímetro para la estatura perfecta del varón de Dios. Con esta palabra que les voy a dar, y no porque sea mi palabra de ninguna manera, sino es la palabra del Señor, y vamos a hablar de algo tan importante y tan mal entendido. Vamos a aclarar las cosas hoy en día, amén. Así que, hermano, quítese los tapones de los oídos, escuche bien lo que le voy a decir, porque Dios es bueno. Vamos a hablar de la voluntad de Dios, un camino de paz y de propósito. Pero ¿cómo va a decir usted? Sí, claro que sí. La voluntad de Dios es un tema, amado hermano, que puede generar temor y ansiedad en muchas personas, porque a menudo se nos enseña que la voluntad de Dios es algo misterioso, aterrador, algo que debemos de temer y obedecer sin cuestionar. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia de la voluntad de Dios? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Es más saludable? ¿Es benéfica? ¿Es maravillosa para el ser humano? Claro que sí. En esta reflexión que vamos a tener, en este estudio que vamos a tener, vamos a llamarlo estudio, exploraremos algunos puntos, amado hermano, que nos va a lograr que nuestro entendimiento tome la frecuencia de Dios de manera más profunda y superar el temor que a menudo nos paraliza cuando decimos que se haga su voluntad. Inclusive algunos inventaron, decreta, ordena. Y no, espérate. No, en ninguna parte nos dice eso, ¿no? Pero sí bíblicamente. Por eso es muy importante nosotros crecer cada día que escuchemos la palabra y saber a quién escuchar. Si usted cree que escuchar a un servidor le trae para mal, pues no me escuche. No me escuchen, no, la verdad no, bloqueeme inmediatamente, ¿me entiende? Pero si usted cree que le trae bendición, entonces, de ninguna manera le voy a decir que mande su ofrenda y su diezmo a este lugar, de ninguna manera, no, para nada. Simplemente escuche lo que le vamos a decir conforme a la escritura, porque la voluntad de Dios es buena y perfecta. Fíjese, con eso vamos a comenzar. La voluntad de Dios es buena y perfecta. ¿La voluntad de usted es buena y perfecta? ¿La voluntad de su jefe, del enemigo, es buena y perfecta? Yo creo que con eso vamos a comenzar hoy, lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo primero que tenemos que hacer para reconocer eso es nosotros cambiar, porque la voluntad de Dios no es algo arbitrario ni caprichoso, sino que es buena y perfecta. Dios quiere lo mejor para nosotros, para usted, para su familia. Amén. Su voluntad es está diseñada para hacer el bien, escuche bien, para hacer el bien. Amén. Pues, ¿y qué ejemplo pondremos? Porque hay que poner ejemplos también, ¿no? Aquí te digo la palabra y aquí te pongo ejemplos, por eso es un estudio. Amén. Si nos vamos nosotros a la historia de José en Génesis 37:50, es un ejemplo perfecto de cómo la voluntad de Dios puede ser buena y perfecta. ¿Se acuerda que pasaba dificultades, pruebas que José se enfrentó? Dios los llevó a un lugar de gran influencia y propósito. Ahora, si no hubiera pasado esto, José, perdón, ¿qué hubiera hecho de la vida de José? No hubiera tenido un propósito, no hubiera tenido un alcance en lo que lo tuvo, ni para él, ni para sus hermanos, ni para su padre. Pero el Señor tenía un propósito para él. Hay gente que ve, cayó en la cárcel, lo acusaron que quiso violar a una persona, ahí la hija, la esposa de Potifar, entonces lo acusó, depravado, mentiroso, engañador. Imagínense todo lo que le dijeron a José, ¿entiende? Pero el Señor tenía un propósito ahí dentro de José, dentro del corazón, que ni el mismo José sabría, pero el Señor sí lo sabía. Y entonces cuando empezó ese propósito a verse a la luz,
Todos adoramos al Señor. Claro que todos adoramos al Señor, todos bendecimos al Señor, todos damos gloria, honra y alabanza, pero por mientras que José estaba allá, durante 14 años, ahí en la cárcel, pues nadie le mandaba un pan, nadie le decía nada, ¿no? Pues ahí se le echa, se lamentó, quiso hacer lo malo y empezamos a juzgar, pero no sabemos los propósitos de Dios. Pero si conociéramos al Espíritu Santo, si conociéramos a Jesús dentro de nuestro corazón, entonces viéramos que esos propósitos, eso que parece mal, va a repercutir a bien. Y nosotros decimos, pero ¿cómo? Sí, va a repercutir para bien. Solamente el Señor sabe a cuándo y cómo. Porque la voluntad de Dios es un proceso de transformación, hermano. No es nomás así, es un proceso de transformación. Si usted ve un carro ya correr por las carreteras, ese carro tuvo un proceso de transformación. Era un montón de láminas, ¿no? Eran un montón de fierros, parecían, pues no tenía una cuadratura, pero de repente ya lo vemos armado, se pasó la transformación y vemos un carro bonito, lujoso, agradable. Pero es así en nuestras vidas también. A veces la gente nos ve desarmada, la gente nos ve hecha pedazos, la gente nos ve así, pero el Señor nos ve que estamos en su taller, estamos siendo transformados. Porque vamos a abrir la escritura en lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Diga amén por dentro o por fuera, si puede. Todas las cosas le ayudan a bien. O sea que todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, fíjese bien, aquí tan importante, a los que conforme a su propósito son llamados. Santo aleluya. Tengo una reflexión para eso, amén. Una reflexión para eso, y que lo he estado meditando durante tiempo ahí, porque la voluntad de Dios no es solo un destino, sino un proceso de transformación. Dios nos lleva a través de diferentes etapas, amén, pruebas para conformar, amén, a su imagen de su Hijo, nuestra vida. Sí, ¿y quién puedo dar como ejemplo? Pues vámonos a la historia de Abraham en Génesis 12:25. Es un ejemplo cómo la voluntad de Dios puede ser un proceso de transformación a pesar de las pruebas y la incertidumbre. Abraham siguió a Dios y se convirtió en el padre de la fe. ¿Tuvo problemas? ¿Tuvo luchas? Sí, pero había un propósito, porque había sido llamado. ¿Ven? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo soy llamado como evangelista y me quiero poner como pastor? Ahí no te llamó el Señor. No, a eso no te llamó el Señor. Pero ¿qué pasa si yo soy pastor y quiero ser evangelista? Entonces vemos nosotros que estamos queriendo hacer nuestra voluntad. Queremos nosotros ver que el Señor pone en el corazón de los ministerios, de los hombres, amén, pone el corazón ahí, le pone la labor que tienen que hacer. La hermana aquella que ayuda, el hermano aquel que pues es ujier, el hermano aquel que predica en las calles, cada uno conforme a lo que nos llamó. Abraham fue llamado para ser padre de la fe, pero primero tuvo que aprender. Le dijo a su esposa, dile a aquellos que eres mi hermana, porque imagínense, el padre de la fe no tenía fe ahí, pero estaba siendo transformado Abraham. ¿Ah? Abraham tuvo la promesa. Cuando era Abraham, pues era Abraham, pero cuando fue Abraham, entonces llegó la promesa en el corazón del Señor. Cuando nosotros oímos la palabra del Señor, entonces nuestro corazón recibe unas promesas, recibe una bendición, y nosotros somos cambiados de nombre. Ya no somos los mentirosos, engañadores, hipócritas, no, los habladores, no. Nosotros ahora tenemos un propósito en el Señor, porque la voluntad de Dios es un llamado a la fe, hermanos. A la fe, claro que sí. Hebreos 11:1, vamos a abrir la Biblia y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Santo aleluya. La voluntad de Dios a menudo se requiere fe, confianza, su bondad y pues su soberanía. Debemos de confiar en nuestro Señor, saber lo que es mejor para nosotros, amén, en Cristo Jesús. ¿Y cómo vamos a saber? Porque Él te lo va a decir conforme vayas caminando, y que su voluntad sea lo más saludable para nuestras vidas. Y vas a ver tú eso.
¿Y dónde podemos tomar eso, un ejemplo? Vámonos con David. ¿Qué te parece a 1 Samuel 17? Él es un ejemplo de cómo la voluntad de Dios puede requerir fe y confianza, a pesar de las posibilidades en contra. David confió en Jehová Dios, confió en Yahvé y derrotó a Goliat. Cuando nadie le apostaba a David, ¿no? Nadie, porque miraban con los ojos carnales, porque no conocían el propósito del Señor. Pero él derrotó al gigante, amén, no con espada, no con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Eso es un ejemplo para nosotros, porque la voluntad de Dios es un camino de paz y propósitos. Sí, en Isaías 30:21 abrimos nuestra Biblia y dice: entonces tus oídos oirán y tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andar por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torcéis a la izquierda, sino caminar por el camino del Señor. Porque la voluntad de Dios no es un camino de miedo, de ansiedad, sino de paz y propósito. Dios nos guía, nos dirige, amén, su Santo Espíritu en nuestro corazón hacia un propósito mayor en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vemos nosotros la historia de Salomón en Primera de Reyes 3. Es un ejemplo cómo la voluntad de Dios puede ser un camino de paz y de propósito. ¿Qué pidió Salomón? Pidió sabiduría nomás. ¿A quién se la pidió? Al que la da. ¿Quién es? Nuestro Padre Celestial. Y hoy se la podemos pedir en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué pasó? Le dio la sabiduría. Y no solamente eso, sino también riquezas y honor. Amado hermano, pídale sabiduría al Señor, porque si usted es millonario, si usted es rico, se saca la lotería y no tiene sabiduría, de nada le va a servir, va a ser contraproducente todo eso. ¿Por qué? Porque las bendiciones sin sabiduría nos perjudican a veces, amado hermano, porque el Señor nos da y nos da una y otra vez nos da, amén, pero nosotros no somos sabios a veces. Te da una buena esposa, te da un buen esposo, te da un buen novio, una buena novia, te da un buen trabajo, te da un buen carro, te da una buena bicicleta, te da unos buenos pies, te da una buena salud, te da una buena casa, y te da y te da y te da y te da, y todavía nosotros miramos y decimos: Señor, ¿por qué me has abandonado? Santo Padre. Qué tremendo es cuando no tenemos sabiduría, amén. Qué tremendo, porque la voluntad de Dios es llegar, amado hermano, a ser como Cristo. Sí, es todo el propósito de que yo y usted seamos como Jesucristo. Sí, como Jesús. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Santo, aleluya, porque la voluntad de Dios, amados hermanos, es que seamos transformados a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos buscar ser más como Cristo Jesús, cada área de nuestras vidas, amado hermano. Hoy en este día, usted que me está escuchando, usted que va a dar el paso de fe, usted que se va a convertir a Cristo, usted que no haya la puerta, reciba a Cristo en su corazón y déjese guiar por medio del Espíritu Santo. Alabanza al que vive, y clame al Padre en el nombre de Jesús, y usted va a ser escuchado. La historia de Pablo en Filipenses 3, del 10 al 14, es un ejemplo cómo la voluntad de Dios puede ser un proceso de transformación a la imagen de Jesucristo. Pablo se esforzó para conocer a Jesucristo y ser como Él. No quiero ser igual que el pastor, no quiero ser igual que el ujier, no quiero ser igual que nadie, quiero ser igual que Jesucristo. Alabanza al que vive, aleluya, amén. Y todos vamos hacia ese camino, y todos vamos caminando a ser igual que Jesucristo, amado hermano, pensar igual que Él, hablar igual que Él, sentir igual que Él. ¿Por qué? Porque ahí nos lleva el Espíritu de Dios. No es una forma de hablar de un predicador, no es una idea loca que tuvo este predicador con voz ronca, no, es la verdad, amado hermano. Santo Padre, usted no se quiere parecer al chango del zoológico, aunque se ve muy bonito, muy limpio. Usted no se quiere parecer al guajolote, no se quiere parecer al igual, usted se quiere parecer a Jesucristo.
¿Cuánto no reniegan? Igualito que su padre, ¿no? Hombre, santo padre, pues si mi padre era un borracho, un alcohólico, un mujeriego, un mentiroso, ¿cómo voy a ser igualito a mi padre? Dirían, ¿no? Dirían los que tuvieron un papá así. A lo mejor tu papá fue un papá ejemplar, ¿no? Pero, pero usted no se quiere parecer ni a su papá que fue ejemplar, usted se quiere parecer a Jesucristo. La voluntad de Dios no es algo que debemos temer, no, sino algo que debemos de abrazar. Su voluntad es la buena, perfecta, diseñada para nuestro bien. Debemos de confiar en su bondad, su soberanía y buscar ser más como Jesucristo cada día, cada área de nuestras vidas. Dejamos nosotros la voluntad de Dios para lo último y debe ser lo primero. Algunos les tienen miedo que el Señor haga con ellos lo que Él quiere, como si el Señor fuera malo, como si viniera a hurtar, a matar y a destruir. También equivocados. Sí, usted, mi hermano, está muy equivocado, porque la voluntad de Dios es perfecta, es buena, es agradable. ¿Cuánto no queremos eso? Imagínense a su esposa que le diga, ¿sabes qué? Mi voluntad, mi amor, es que tú estés bien. Amén. Es agradable, es perfecta, que estés segura. Amén. Que tu mente esté tranquila. A tu hijo, a tu hija, que tú le digas eso. ¿Sabes qué, mi hija? Siempre piensa que yo voy a hacer lo mejor para ti. Nunca voy a hacer lo peor. Amén. Siempre mis propósitos van a ser para bien para ti. Me quiero que estés bien, quiero que vivas bien, quiero que tú comas lo mejor. ¿Por qué? Porque es el propósito que yo tengo para ti. Tengo propósito de bien, mi amor. Tengo propósito de bien, criatura. Tengo propósito de bien, vecino. Imagínate eso. Así es como el Señor tiene, amén. Y te dice en este día, tengo propósitos de bien para ti. No tengas temor. Amados hermanos, reflexionen por favor en lo que les estoy diciendo. A menos aquellos que no conocen la buena voluntad del Señor, dicen, Dios guarde, ahí que se vaya, ¿no? Cuando ya el hijo no quiere entender, pues sea la voluntad del Señor, como si hubiera una maldición. Estamos equivocados, hermanos. Reflexionemos sobre ese tema, por favor. Y ya, por favor, Dios le bendiga, Dios le guarde. Pórtese bien, échele ganitas. Cristo le ama, Cristo le ama.